Vamos a realizar un ejercicio para determinar un estimador puntual de la diferencia entre dos proporciones poblacionales y también cómo se calcula un intervalo de confianza. El ejercicio es el siguiente. Dice, se cuenta con los resultados de dos muestras que son independientes, tomadas de dos poblaciones. Aquí tenemos la muestra 1 y la muestra 2. En la muestra 1 tenemos 400 elementos. La proporción de la muestra 1 es 0.48. En la muestra 2 tenemos 300 elementos y la proporción de la muestra 2 es 0.36. Con esta información nos piden resolver los siguientes incisos. Inciso A. Nos piden determinar un estimado puntual de la diferencia entre las proporciones poblacionales, es decir, un estimador de la diferencia entre la proporción 1 menos la proporción 2. Para esto, entonces, vamos a calcular el estimador puntual. Como ya dijimos, es la proporción de la población 1 menos la proporción de la población 2. Y se calcula de la siguiente manera. La proporción de la muestra 1 menos la proporción de la muestra 2. Entonces simplemente vamos a sustituir. La proporción de la muestra 1 es 0.48 menos la proporción de la muestra 2, que es 0.36. Listo. Entonces, el estimador puntual de la diferencia entre las dos proporciones es igual a 0.48 menos 0.36 es 0.12. Tenemos que el estimador puntual vale 0.12. Por lo tanto, hemos resuelto el inciso A. Ahora, en el inciso B, lo que se pide es determinar un intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre las dos proporciones de las poblaciones. Entonces, para esto, nuevamente tenemos la misma información, la muestra 1 y la muestra 2. Ahora necesitamos un intervalo del 90%. El estimador de intervalo se calcula de la siguiente manera. Es la diferencia entre las proporciones más menos un valor z alfa sobre 2 multiplicado por la desviación estándar. Esto ya lo hemos calculado, es la diferencia entre las proporciones de las dos muestras. Necesitamos también un valor z alfa sobre 2. ¿De dónde viene este valor z alfa sobre 2? Este valor z depende del nivel de confianza 1 menos alfa. Este 1 menos alfa es el coeficiente de confianza. Como aquí el intervalo de confianza que nos solicitan es del 90%, entonces 1 menos alfa vale 0.90. Y también necesitamos esto. Ese es el estimador puntual para la desviación estándar de la diferencia entre las proporciones de las poblaciones. ¿Y cómo se calcula esto? Vamos a ponerlo aquí. Se calcula como la raíz cuadrada de, aquí vamos a poner lo siguiente, la proporción de la muestra 1 por 1 menos la proporción de la muestra 1, esto dividido entre el tamaño de la muestra 1, más ahora la proporción de la muestra 2 por 1 menos la proporción de la muestra 2. Esto dividido entre el tamaño de la muestra 2. De esta manera calculamos la desviación estándar de la distribución muestral de la diferencia entre las proporciones. Esta forma de calcular el intervalo de confianza se puede utilizar siempre y cuando las muestras sean grandes, es decir, la distribución muestral de la diferencia entre las proporciones sea una distribución normal. Y para esto se requiere que las muestras sean grandes. Se deben cumplir las siguientes condiciones. Primero, que N1 por P1 sea mayor o igual a 5. La segunda condición es que N1 por 1 menos P1 también sea mayor o igual a 5. Y para la muestra 2 también tenemos que N2 por P2 debe ser mayor o igual a 5. Y por último, tenemos que N2 por 1 menos P2 debe ser también mayor o igual a 5. Si se cumplen estas condiciones, tenemos un caso de muestras grandes y por lo tanto la distribución muestral de la diferencia entre las medias es una distribución normal y podemos aplicar esta fórmula para hallar el intervalo de confianza. Entonces, primero vamos a calcular
lo que es la desviación estándar. Lo vamos a hacer aquí. Tenemos nuevamente la fórmula, que es igual a la raíz cuadrada de, vamos a poner aquí, la proporción de la muestra 1, que vale 0.48. Ponemos 0.48 por 1 menos 0.48 dividido por N1, que es el tamaño de la muestra 1, que vale 400. Aquí dividimos por 400. Más, ahora tenemos la proporción de la muestra 2, que es 0.36. Ponemos 0.36 por 1 menos 0.36 dividido por el tamaño de la muestra 2, que vale 300. Entonces aquí dividimos entre 300. Ahora solo hay que realizar las operaciones y te queda que la desviación estándar es igual a 0.0373. Nos quedamos con este valor porque lo vamos a utilizar. Entonces aquí fíjate que ya tenemos la desviación estándar, también ya tenemos el estimador de la diferencia entre las proporciones y nos falta el valor z. Entonces vamos a calcular z. Como ya hemos dicho, nos piden un intervalo de confianza del 90%. Significa que 1 menos alfa es igual a 0.90. Entonces alfa vale 0.10. Divides alfa sobre 2 y te queda 0.05. Por lo tanto, requerimos el valor z alfa sobre 2, es decir, z con subíndice 0.05, lo cual significa que en la distribución normal buscamos este valor z, tal que a la derecha tenemos una probabilidad de 0.05. ¿Cómo hallamos este valor z? Vamos a utilizar la tabla de valores z. En este caso aquí tenemos que nos interesa hallar este valor z. Es decir, que el área a la derecha de este valor z vale 0.05, lo que es alfa sobre 2. Pero resulta que este tipo de tablas lo que te da es la probabilidad a la izquierda. Si aquí tienes 0.05, significa que a la izquierda tienes 0.95. Este valor lo buscas en la tabla. Fíjate que no se encuentra de manera exacta el 0.95, pero está justo entre estos dos valores. Entonces, de aquí te vas hacia la izquierda y tienes 1.6. También de aquí te vas hacia arriba y resulta que está entre estos dos valores. La media de 0.04 y 0.05 es 0.045. Sumas este valor 0.045 con 1.6 y te va a dar 1.645. Este es el valor de z. Z vale 1.645. Entonces aquí vamos a poner que el valor z.05 es igual a 1.645. Ya tenemos, por lo tanto, todo lo que necesitamos para calcular el intervalo de confianza. Ya tenemos el estimador de la diferencia entre las proporciones, también tenemos el valor z y previamente calculamos la desviación estándar. Entonces, ahora sí procedamos a calcular el estimador del intervalo al 90%. Aquí vamos a recuperar la fórmula, es la diferencia entre las proporciones más menos el valor z alfa sobre 2 por la desviación estándar. ¿Cuál es la diferencia entre las proporciones? Es lo que calculamos en el inciso A. La diferencia entre las proporciones es 0.12. Entonces aquí vamos a poner 0.12 más menos el valor z alfa sobre 2. Ese valor z lo calculamos aquí, fue de 1.645. Entonces aquí ponemos 1.645. Y por último, el valor de la desviación estándar. El valor de la desviación estándar que calculamos con esta fórmula nos dio como resultado 0.0373. Por lo tanto, aquí sustituimos con 0.0373. Por lo tanto, nos va a quedar 0.12 más menos, multiplicamos esto y nos da 0.0614. Resulta que este valor 0.0614 es el margen de error. Eso es la cantidad que le vamos a sumar al 0.12 y también la vamos a restar para hallar el margen de error. El margen de error entonces nos queda 0.12 menos 0.0614 es 0.0586, ahora 0.12 más 0.0614 es 0.1814. Este es el intervalo de confianza que estamos buscando del 90%. Redactando la conclusión, decimos que el intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre las proporciones está o va de
0.0586 a 0.1814. Y con esto hemos resuelto el inciso B. Vamos por el inciso C, donde se pide el intervalo de confianza, pero ahora para el 95%. Entonces aquí tenemos el inciso C con un intervalo de confianza del 95%. Para calcular este intervalo vamos a utilizar exactamente la misma forma. Tenemos la diferencia entre las proporciones más menos z alfa sobre 2 por la desviación estándar. Observa que esto ya lo hemos calculado y también la desviación estándar. Lo único que va a cambiar es el valor z, porque ahora en vez del 90% nos piden el 95%. Esto significa que 1 menos alfa es igual a 0.95. Por lo tanto, alfa vale 0.05. Si divides alfa sobre 2, te va a dar 0.025. Con lo cual, lo que estamos buscando es que en la distribución normal estándar, buscamos este valor z tal que a la derecha haya una probabilidad de 0.025. Este 0.025 recuerda que es alfa sobre 2. Por lo tanto, vamos a poner el valor z subíndice alfa sobre 2, pero ya sabemos que alfa sobre 2 es 0.025. Para hallar este valor z, utilizamos la tabla de valores z. Entonces, aquí en la tabla de valores z, nos interesa este valor z, tal que a la derecha tenemos 0.025 y por lo tanto a la izquierda 0.975. Este valor z es el que buscamos aquí, 0.975. Hacia la izquierda, en la columna z tenemos 1.9 y de aquí hacia arriba, en la primera fila tenemos 0.06. Suma 0.06 más 1.9, resulta que el valor z es igual a 1.96. Este es el valor z. Entonces aquí el valor z subíndice 0.025 vale 1.96. Ya tenemos el valor z. Y ahora, solamente para recordar, la desviación estándar que ya calculamos previamente, aquí nos dio 0.0373. Entonces aquí la desviación estándar es 0.0373. Y también ya tenemos el estimador de la diferencia entre las proporciones, que calculamos en el inciso A y que fue 0.12. Aquí simplemente recuperamos ese valor, 0.12. Y ahora sí podemos hacer las sustituciones. Primero, ¿esto cuánto vale? Pues vale 0.12. Ponemos 0.12 más menos el valor z. El valor z alfa sobre 2, donde alfa sobre 2 ahora es 0.025, vale 1.96. Ponemos aquí 1.96 multiplicado por la desviación estándar, que vale 0.0373. 0.0373. Nos queda 0.12 más menos, al multiplicar esto, queda 0.0731. Este es el margen de error. Entonces vamos a tomar 0.12 menos 0.0731, nos queda 0.0469, coma. Ahora 0.12 más 0.0731 es igual a 0.1931. Y ya tenemos el margen de error del 95% de confianza. La redacción de la conclusión es la siguiente. El intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre las proporciones es de 0.0469 a 0.1931. Y de esta manera hemos visto cómo calcular los intervalos de confianza del 90 y 95%, y también hemos visto cómo se calcula un estimador puntual de la diferencia entre las proporciones de dos poblaciones.